Confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas. Sigue siendo importante lo que los cristianos hagamos aquí y ahora. Aunque pueden existir muchas injusticias y males que Dios no erradicará en el presente debido a los parámetros del conflicto cósmico. Esto no significa que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento y cualquier mal que encontremos. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables. Dios ama la justicia. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más su hermano, su amigo Gerson Anaya, contento con el Señor porque nos permite llegar una vez más a estudiar todos juntos. Así que preparados con su Biblia, con su lección, con algo con que tomar notas, pero también nos vamos a preparar uniéndonos en oración, pidiendo la dirección de nuestro Dios. Acompáñenme reverentemente, por favor. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque nos permite llegar a través de esta plataforma para estudiar y para poder, Señor, aprender más de usted. Por favor, ayúdenos a poder entender, a poder retener y sobre todo a practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos. Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Dios ama la justicia. Por consiguiente, si amamos a Dios, también tendremos que amar a la justicia. Del mismo modo, si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros. Parte del amor mutuo consiste en compartir las preocupaciones por el bienestar de quienes nos rodean. Cuando otros sufren pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia, nosotros debemos preocuparnos. Cuando otros son oprimidos, no debemos mirar hacia otro lado. Debemos preguntarnos qué podemos hacer para promover el amor y la justicia de Dios de manera que reflejemos en nuestro Señor a todos aquellos que aún no le conocen. El versículo para memorizar lo vamos a buscar, por eso es importante que traiga su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Acompáñenme, por favor. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entremos de lleno en esta lección. Vuelta a su paginita y vamos directo a el día domingo, los dos mandamientos principales. Y para poder reflexionar acerca de lo que podemos hacer individualmente, pero también colectivamente, para promover el amor y la justicia de Dios en este mundo en el que vivimos. Conviene comenzar centrándonos en lo que Dios ha ordenado. La pregunta dice, ¿cómo respondió Jesús a la pregunta del intérprete de la ley? Mateo 22, 34 al 40 nos va a aclarar cómo respondió Jesús a esta pregunta. Del versículo 34 en adelante de Mateo 22, acompáñame. Dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el gran mandamiento y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Según el propio Jesús, el primer y gran mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero no se quedó allí. Él añadió que el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, estos mandamientos no son los únicos. Jesús enseñó además lo siguiente: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De hecho, estos dos mandamientos son citados en el Antiguo Testamento, como podemos nosotros leer. Pero vamos a ver cómo se relacionan las respuestas de Jesús, del joven rico, con la que dio al intérprete de la ley ahí en Mateo 22. Mateo 19, 16 al 23 dice: y he aquí que se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué respondió Jesús a ese hombre de la manera que lo hizo? ¿Qué nos debería decir estos encuentros independientemente de nuestra posición o situación en la vida? O sea, de cómo nos encontremos nosotros. Cristo presentó las únicas condiciones que podrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su capacitación y en su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación de este príncipe. ¿Por qué? Porque su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. O sea que este joven estaba poseído por sus posesiones. Y lo que tenía era lo que dictaba la forma en que él actuaba. Y si fuese posible, estas cosas suplantarían a Dios en su corazón y en sus efectos de cómo actuar. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. O sea, si nosotros no tenemos cuidado, cuando venimos a ver, todas las cosas que poseemos o el entorno puede ser el que dicte nuestra manera de cómo actuamos. Aunque no todos estamos llamados a vender nuestras posesiones, como fue el caso de este joven rico, la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros es: ¿a qué nos estamos aferrando? ¿Será que eso a lo cual nosotros nos estamos agarrando y no lo queremos soltar podría poner en riesgo nuestra salvación eterna? Cada uno tiene que analizarse por su cuenta, utilizando la Escritura, y cada uno de nosotros estamos recibiendo el llamado hoy en día a reflexionar, a acudir y pedir ayuda al Señor, pero sobre todo a cambiar. Porque lo que nos puede estar
desviando o quitando o poniéndose en vez de Dios, puede ser muchas cosas. Hay una lista larga: el trabajo, una relación, una carrera, una ambición y muchas cosas. Pero lo que sí está claro es que Dios está aquí para ayudarnos. Bueno, continuemos entonces y vámonos a el día lunes, los dos mayores pecados. Los dos mayores pecados. O sea que este título nos va a ayudar, ¿verdad? Porque según el propio Jesús, los dos mandamientos más importantes son el amor a Dios y el amor hacia los demás. Ahora, obedecer estos dos mandamientos implica sacrificios que muestren de forma tangible el amor a los demás, lo que realmente significa seguir los pasos de quien nos ha llamado, que es el Señor Jesús. Si los dos mandamientos más grandes son el amor a Dios y el amor a los demás, entonces, ¿cuáles son los dos pecados más? Es para reflexionar. Pero vamos a ver qué nos revela el Salmo 135, versículo 13 al 19, acerca de un pecado común que es destacado a lo largo de todas las Escrituras. Salmo 135, versículo 13 al 19 dice: Tu nombre, Señor, es eterno, tu memoria será, Señor, por todas las generaciones. Porque el Señor juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, si todos los que en ellos confían. Oh casa de Israel, bendecid al Señor. Oh casa de Aarón, bendecid al Señor. El Antiguo Testamento subraya continuamente la importancia del amor a Dios por encima de todo, como lo declara Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, esto está estrechamente relacionado con el gran pecado de la idolatría, que es lo opuesto al amor a Dios. Porque según el profeta Zacarías, en el pasaje de Zacarías 7, 9 al 12, veremos qué es lo que condena a Dios y cómo se relaciona esto y el pecado de idolatría con los dos grandes mandamientos. Zacarías 7, 9 al 12. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero, juzgad, y misericordia y compasión practicad, cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espada rebelde y se taparon los oídos para no oír, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Claramente aquí podemos ver que Dios está hablando en su palabra de la idolatría. La idolatría no es lo único a lo que Dios responde con la ira del amor, sino también al maltrato contra su pueblo, ya sea un maltrato individual o un maltrato corporativo al pueblo completo. Dios se enoja ante la injusticia porque Él es amor. Y los dos grandes pecados enfatizados a lo largo del Antiguo Testamento son faltas relacionadas con los dos grandes mandamientos: el de amar a Dios y el de amar a los demás. Los dos grandes pecados consisten en la ausencia de amor. Para resumir, no se pueden cumplir los mandamientos si no se ama a Dios y no se ama a los demás. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4, 20 y 21. Y esto va a afirmar diciendo de la siguiente manera: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo nosotros podemos explicar
¿Por qué el amor de Dios no puede separarse del amor a los demás? ¿Cómo hemos logrado comprender este vínculo hasta el día de hoy, hasta que hemos estudiado el amor y la justicia de Dios? ¿Cómo lo entendemos? Nos va a ir aclarando de que claramente no podemos separar las dos cosas, porque el amar a Dios por naturaleza nos va a llevar a sentir compasión y a amar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia, como dice el día martes. Y las escrituras declaran eso. O sea, Dios ama la justicia y Dios odia el mal. Recuérdense que Dios no separa tampoco, ¿verdad?, la justicia, el amor de la justicia. Salmo 33:5 dice que Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Isaías 61:8. Porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el robo y la maldad. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Lo que despierta en Dios la indignación en favor de las víctimas de la injusticia es porque Dios es amor y es justo. Y a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios muestra constantemente su amor, pero también muestra el cuidado por los oprimidos, pero al mismo tiempo expresa su justa ira contra las personas que hacen y oprimen a aquellos más débiles. En el Salmo 82 se va a expresar una preocupación de Dios por la justicia en este mundo. Pero ¿qué significa entonces esto para nosotros? Versículo 1 del Salmo 82 dice: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Rescatad al débil y al necesitado, libralos de la mano de los impíos. No saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Según muchos comentaristas, este pasaje que acabamos de leer está únicamente condenando a los gobernantes terrenales responsables de las injusticias que vive la sociedad. Pero también se refiere al juicio futuro del que Dios hará objeto a los gobernantes celestiales, o sea, los dioses, es decir, las fuerzas demoníacas. Porque son ellas las que están detrás de todo, de todos los jueces, de todos los gobernantes terrenales, de todas esas personas que están a cargo de hacer justicia, pero que son corruptos. Y Dios los traerá a juicio. Es por eso que en este salmo se pregunta específicamente a los gobernantes: ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? O sea, Dios sabe lo que está ocurriendo. Pero además de hacer este llamado y hacer este cuestionamiento, o sea, ¿hasta cuándo van ustedes a juzgar con injusticia? Dios les pide y nos pide a nosotros: defiendan a los pobres y a los huérfanos, hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos, liberen a los afligidos y a los necesitados.
pónganlos a salvo del poder de los impíos. Aquí en este salmo y en otros lugares, los profetas del Antiguo Testamento hacen un claro llamado a la justicia. No se trata de una preocupación secundaria de las Escrituras, sino de una preocupación que ocupa un lugar central en el mensaje de los profetas de todo el Antiguo Testamento. Y en lo que Jesús dijo durante todo su ministerio terrenal. O sea, no es ningún secreto lo que Dios desea y exige de quienes pretenden amarlo y obedecerlo. Y Él lo especifica muy claramente en Miqueas 6:8. Dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este principio se repite por toda la Escritura. Bueno, para darles un ejemplo, Jesús dijo ahí en Juan 13:35: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y primera de Juan 4:8-16 dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. De esta forma sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en el amor, en Dios permanece y Dios en él. Imagínense si todas las familias y si todas las iglesias nos centráramos en estos mandatos del Señor y especialmente en el que leímos de Miqueas, y si todos lo lleváramos a la sea cual fuera el contexto en el que se encuentre, ¿cómo sería diferente? ¿Será que tenemos ya un conocimiento para poder aplicar y manifestar mejor estos principios de que Dios ama la justicia? El día miércoles es un llamado a nosotros, un llamado a establecer la justicia. Y parece una tarea difícil hoy en estos días, porque vivimos en un mundo lleno de injusticias. Hay justicia en los gobiernos, hay justicia en las relaciones sociales, hay injusticia entre pueblos, entre países, hay injusticia. Y es tanta la injusticia que a veces hay injusticia incluso adentro de las congregaciones. Y es por eso que Dios hace un llamado a establecer la justicia. Miren, Jesús se encontró con la mayor injusticia. No la encontró afuera, en el mundo. La mayor injusticia Jesús la encontró en el templo. O sea, no cualquier pobre podía acercarse y venir y hacerle un
pedido al Señor porque era pobre. O sea, no tenía cómo pagar el tributo, la entrada, cómo traer una ofrenda digna, no de Dios, sino digna de los que estaban ahí. Y los profetas bíblicos subrayan continuamente el llamado de Dios a practicar la justicia en la sociedad. Pero ¿a quién está llamando? ¿Está llamando a la persona de afuera? Está llamando a su pueblo. A su pueblo para que practique la justicia en la sociedad y la sociedad pueda tener un impacto y pueda llegar a conocer el amor y la justicia de Dios. Porque Satanás ha engañado al mundo y muchas veces Satanás ha utilizado a religiosos para presentar un amor que no es el amor de Dios y una justicia que no es la justicia divina. Y entonces la sociedad es dañada y es presentada con esa justicia y ese amor distorsionado, y Satanás sabe que así puede ganar terreno. Hay mucha gente que ha sido dañada y dice, no, para yo ser como los cristianos prefiero quedarme aquí. Y es triste. Y es por eso que el llamado a establecer la justicia verdadera, o sea, la justicia divina, es a los que conocemos. Ahora, las escrituras no se amedrentan a la hora de poner de relieve cuestiones de injusticia y opresión. O sea, de hecho, la exhortación de Dios a traer el juicio era en sí misma el llamado divino a establecer la justicia. Por ejemplo, miren, el profeta Isaías no titubeaba a la hora de hablar de la injusticia de Israel en su época. O sea, el profeta Isaías, duro, difícil. O sea, iba al directo. Cuando usted lee el libro de Isaías, entrando el capítulo 1, léalo y usted va a ver que va directamente al problema, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo. O sea, compara a Israel con, ni siquiera comparándolo con los animales y diciéndole que los animales son más obedientes que ellos, más fieles. Y es por eso que las palabras y el llamamiento a la justicia que hizo Isaías en aquel tiempo deberían también resonar de una manera clara y rotunda en nuestros oídos también. ¿Por qué? Porque también somos llamados a establecer la justicia. Miren lo que decía Isaías, versículo 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced la justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y también decía allí en Isaías 10, versículo 1 y 2. Ay contra los que dictan leyes injustas para apartar el juicio de los pobres. O sea, miramos claramente de que Dios ha levantado personas, varones, fuertes y correctos para llamar, ser el llamado al pueblo, porque Dios no quiere que sufran. O sea, los advertía allí Isaías y les decía, ¿qué van a hacer en el día del castigo? ¿A quiénes se van ustedes a amparar para que los ayude cuando llegue de lejos el desastre? Y también el profeta Jeremías, que fue otro que le tocó vivir en una época bien difícil, ¿verdad? Lidiar con el rey Acab, con Jezabel, todo eso. Y a través de Jeremías, Dios proclamaba el siguiente mensaje: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde sin darle el salario de su trabajo. No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y a la justicia, y le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y el necesitado, y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Jeremías 22, 13, 15 y 16. Pues aquí Jeremías, porque había en ese tiempo mucha gente que se aprovechaba, se utilizaba al pobre, no le pagaban, no le daban ni siquiera un buen trato, ni de comer, ni nada, simplemente lo utilizaban como un animal de carga. Y entonces, o sea, Jeremías iba lo que le decía Jehová.
En Mateo 23, 23 al 30. ¿Qué enseña Jesús sobre lo que es más importante? ¿Y qué creen que quiso decir Jesús cuando se refiere a lo más importante? Porque Jesús va a aclarar. Mateo 23, empezando al 23 al 30, dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos huelen el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Mire qué difícil y qué duro las palabras que Dios está diciendo aquí. Es que la injusticia no era una preocupación exclusiva de los profetas del Antiguo Testamento. Ya que vemos claramente aquí en el Nuevo Testamento, o sea, y en otras partes, ¿verdad?, del ministerio de Jesús, y esto era la suma importancia para Cristo mismo. Se viene a encontrar con una injusticia de parte de quienes deberían establecer la justicia. Como él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el anís y el comino, pero dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. En el pasaje paralelo de Lucas a este, Jesús se lamenta de que pasan por alto la justicia y el amor de Dios, ahí en Lucas 11:42. Ahora, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva si hoy nos enfocáramos en lo más importante, en lugar del diezmo, de la menta, el anís y el comino? Pero lamentablemente estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo ya todo lo que el Señor dejó escrito que iba a darse justo antes de su segunda venida. Parece que el enfoque no está ¿verdad?, en ayudar a los demás, sino que hay un enfoque, especialmente cuando se trata de asuntos monetarios. Y miren, lo monetario tiene que salir del corazón de una relación con Dios. Porque si no pone Dios el amor de diezmar y dar ofrendas en nuestro corazón, de balde estamos dando. Porque si lo estamos haciendo por una imposición, entonces estamos tratando de que nuestro diezmo sea una obra para salvarnos. Y nuestro diezmo y nuestra ofrenda y nuestra ayuda que damos a todos los demás tiene que nacer el amor de Cristo viviendo en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que cada uno dé como propuso en su corazón, pero dé como alegremente, no por imposición. Yo me imagino si Cristo estuviera caminando por las congregaciones hoy en día, tal vez hiciera el mismo llamado.
Ay de aquellos que se preocupan más por lo monetario, por la justicia y el amor y el ayudar a los demás. Bueno, continuemos, porque ya llegamos al final. El último día que es el día jueves. Y ahí vamos a ver en el día jueves nosotros. Podremos ver quién es mi prójimo, es el título. Y el título es una forma de pregunta. En el relato de Lucas, justo después de que Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes, ¿verdad? Que el amor a Dios y el amor al prójimo, sale por ahí siempre un intérprete de la ley. O sea, esos expertos, ¿verdad? Que siempre interpretan a su favor. Y déjeme decirle que si, imagínense, al mismo Cristo caminando en esos tiempos, se le aparecían estos intérpretes de la ley, ¿verdad? Que solo buscaban su propio bienestar, queriendo justificarse, dice la Escritura. Y él se quería justificar a quien, a sí mismo. Viene y le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Ahora Jesús no le va a contestar directamente. ¿Por qué? Porque primeramente el mismo sentir de este intérprete de la ley era el sentir de todos los que estaban allí. No más que este se atrevió y vino y le preguntó. Y entonces Jesús, conociendo en respuesta a todo esto, Jesús contó una parábola. Y la parábola que nosotros ya conocemos, pero la vamos a leer, parábola del buen samaritano. Y al leerla nosotros, esta parábola, se encuentra en Lucas 10, 25 al 37. Este pasaje nos va a llevar a contrastar el clamor de los profetas en favor de la misericordia y la justicia, y de los tipos de injusticia que diferentes grupos de personas han infligido a su propio prójimo a lo largo de la historia. O sea, a sus propios hermanos, a sus propios, de su propio pueblo. Habían puesto este tipo de injusticias sobre todos ellos. Entonces, cuando viene este intérprete, ¿verdad? Y dice: ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice de esta manera. En esto se presentó un experto de la ley, versículo 25 al 37 de Lucas 10 en adelante. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien contestado, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarte, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de uno de los ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió, pero también siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Le dijo: cuídame, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo regrese. ¿Cuál de estas 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Bueno, el experto de la ley contestó: el que se compadeció de él. Y Jesús le dijo:
anda entonces y haz tú lo mismo que Él. Jesús no se limitó a hablar de justicia, sino que la vino y la puso en práctica. Y vino a traer la justicia. Él fue y será el cumplimiento del llamado y el anhelo profético de justicia. A la luz de Isaías, Él es el deseado de todas las naciones, especialmente de quienes reconocen su necesidad de liberación. En contraste directo con el enemigo, que se aferraba al poder y trataba de usurpar el trono de Dios mismo, Jesús se humilló a sí mismo y se identificó con quienes estaban bajo el pecado, sin ceder al pecado, la injusticia y la opresión, y derrotó al enemigo entregándose por amor para establecer la justicia. O sea, Jesús no se aferró al poder, Jesús se humilló para establecer la justicia, como aquel que es justo y el que justifica a todos los que en Él creen. ¿Cómo podemos afirmar que nos preocupa la ley por la que Cristo murió si no nos preocupa lo que Cristo llama lo más importante de la ley? En el Salmo 9, versículos 8 y 9 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. También el Salmo 146, 7 al 9 añade que Dios es el que hace justicias a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, y el camino de los impíos trastorna. O sea que Dios se preocupa por la justicia y también dará su castigo a aquellos que son injustos. O sea, ¿cómo entonces puede ser la palabra de Dios más clara acerca de cómo debemos ayudar a los necesitados, a las personas que sufren, a las personas que nos rodean? ¿Y qué podemos aprender de la vida y el misterio de Jesús acerca de cómo ayudar a los necesitados? Miren, nosotros tal vez no podamos hacer milagros que hizo Jesús, pero a veces lo sencillo para nosotros, lo que hacemos, llega a ser un milagro para aquel que está necesitado, para aquel que sufre. Dios tiene un llamado para su pueblo. Que nosotros practiquemos la justicia. Que nosotros seamos esa luz en la oscuridad. Esa luz que tanta falta hace hoy en día. Porque estamos viviendo tiempos terribles, tiempos horribles, en donde la injusticia es lo que se ve por todos lados. Y Dios quiere que su pueblo sea diferente. Dios quiere que su pueblo se caracterice por enseñar el amor a Dios y también el amor al prójimo. Es por eso que quiero cerrar con Miqueas 6:8. Aunque ya lo hemos leído, pero este es el llamado para mí personalmente, para usted personalmente, para la congregación, para el pueblo de Dios. El Señor ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de nosotros, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Muchas gracias por haber llegado al final. Tendremos una cita la próxima semana, si Dios no ha regresado y Él lo permite.
Pero mientras tanto, hemos venido repitiendo en este canal justamente eso. Si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo amando a nuestro prójimo. Bendiciones. Hasta la próxima semana.